Buenas tardes, hermanos. Les voy a invitar, por favor, a que cada uno vaya buscando su ubicación. Y les voy a invitar también a que nos pongamos de pie para comenzar la reunión del día de hoy, cantando el himno que dice: "Oh, el ver aquel oscuro amanecer, rumbo al Calvario, Cristo va". Oh, el ver aquel oscuro amanecer, rumbo al Calvario, Cristo Jesús, condenado fue, siendo justo y fiel, clavado en una cruz. El poder de Jesús mi pecado llevó, ira y culpa él cargó, soy perdonado en Jesús. Oh, ver el dolor que su faz mostró, cargando mi pecado atroz. Cada rebelión, cada corrupción, Cristo pagó allí. El poder de Jesús mi pecado llevó, ira y culpa él cargó, soy perdonado en Jesús. La tierra tembló, todo oscureció, el Creador ha muerto ya. Velo roto en dos, la victoria ya, consumado está. El poder de Jesús mi pecado llevó, ira y culpa él cargó, soy perdonado en Jesús. Así, puestos de pie, vamos a tener el llamado a la adoración. Amén. El poder es de Jesús y Él cargó la ira que venía sobre nosotros y tenemos perdón. Gracias a Dios. Vamos a adorar al Señor leyendo de Salmo 27. Los primeros versículos nomás. Un salmo de David para enfocar en algunos de los atributos y virtudes de nuestro Señor. Salmo 27. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Señor, te damos gracias que, como declaró David, tú eres luz, tú eres la luz de este mundo. Enviaste a tu Hijo que es la luz. Y Señor, te damos gracias que tu Espíritu nos dio luz, nos iluminó para entender tu Evangelio. Te damos gracias, Señor, que no tenemos que andar en tinieblas porque tú eres nuestra luz. Te damos gracias que eres nuestra salvación, porque sin ti no hay salvación y estaríamos perdidos en nuestros pecados, sin esperanza en este mundo. Pero con David podemos decir que tú eres nuestra salvación. Te damos gracias que tú eres nuestra fortaleza. Cuando vienen pruebas, cuando vienen enemigos, cuando vienen cosas difíciles, tú eres nuestra fortaleza. Y aunque vienen cosas que no podemos vencer nosotros, podemos estar tranquilos y sin temor, como dijo David, porque confiamos en ti. Te damos gracias por ser un Dios que nos salvó y un Dios que nos cuida diariamente y que podemos vivir sin temor. Hemos venido, Señor, en esta tarde para levantar en alto tu nombre, para adorarte todos juntos. Pedimos, Señor, que nuestras alabanzas sean gratos delante de ti. Pedimos que la prédica, la comunión, las alabanzas, la ofrenda, todo lo que se hace, que sea para la gloria de tu nombre en esta tarde. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a invitar ahora a que cantemos el himno que dice: es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas Él borró. Cuán grandes penas Él sufrió, cuán grande es su amor. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, por mí, porque Él me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le adoro, y siempre le sigo de todo corazón. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Les voy a invitar ahora a que cantemos el himno que dice: por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Fue excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si puesto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó.
al peregrino es, hogar con Dios tendré después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdone al pecador, si presto estás sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Y les voy a invitar ahora a que cantemos el himno que dice: con las nubes viene Cristo, el que en la cruz murió, santos miles le alaban. Con las nubes viene Cristo, el que en la cruz murió. Santos miles le alaban, quien la muerte conquistó. Aleluya, aleluya, sobre todo ya triunfó. Todos le verán glorioso, ataviado en majestad, y los que le rechazaban en su incredulidad, con gran llanto al Mesías mirarán. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie para cantar las últimas dos estrofas de este himno. En su cuerpo ya glorioso las heridas llevará, que su excelso sacrificio en la cruz recordará, y con gozo su iglesia las verá. Toda la creación se postre a tus pies para adorar, de poder, dominio y gloria. Aleluya, aleluya, oh, ven pronto a reinar. Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a otra oportunidad de abrir la palabra de Dios juntos. Tengo muy buenas noticias hoy. Creo que hoy es mensaje por Zoom número 72, si no me equivoco. Y si Dios quiere, será el último, por lo menos por el momento. En una semana más pensamos, si Dios nos permite, predicar presencialmente dentro de las reuniones. Así que Zoom ha sido de gran bendición. Gracias a Dios esto ha llegado así. Vamos a seguir transmitiendo en Zoom, pero será grabado en la misma reunión. Entonces, cuando van a la iglesia hoy, vamos a darles algunos avisos muy animadores, en mi opinión, para los planes para el futuro. Así que gracias a Dios por eso. Pero hoy tenemos la oportunidad de abrir la Biblia por medio de Zoom, y les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios capítulo 11, comenzando en versículo 2. Pablo va a comenzar un nuevo tema hoy. Este tema es muy corintio, vamos a decir así. Es un tema para los corintios. Sin embargo, está incluido en la Biblia, así que también es para ti. Ahora, cuando digo que es muy Corinto, es porque es un pasaje muy difícil de entender. Es un pasaje muy oscuro, decimos. No hay pasajes paralelos que hablen exactamente de los mismos temas. Las aplicaciones de Pablo son todas culturales, de la cultura de Corinto. Todo lo que vemos fue muy claro para los corintios en el primer siglo, pero no tanto para nosotros hoy. Los comentaristas, los eruditos bíblicos, la mayoría
dicen que no saben lo que Pablo está diciendo en muchos de los puntos. Algunos de los comentaristas se contradicen. Uno dice así: con toda humildad, confieso que realmente no sé lo que Pablo quería decir aquí. Eso lo dice sobre un punto del mensaje de hoy. Y yo a eso digo amén. Hay cosas que voy a admitir que no entiendo en cuanto a este pasaje. No me gusta decir eso. He luchado para no decirlo, pero la verdad es que hay algunas cosas culturales que no entendemos por completo. Déjame decir que cada semana consulto con alrededor de una docena de comentarios. Normalmente cada comentarista contribuye algo al mensaje. Esta semana no tanto. Muchos comentaristas realmente no tenían nada para ofrecer. En este caso, el comentarista que más utilicé, que a mí, en mi opinión, lo pegó bien, es MacArthur. Ahora, no dependo de ninguno de los comentaristas y tampoco de MacArthur, pero quiero mencionarlo hoy porque mucho de las ideas directas vienen de su comentario. Entonces es correcto que él esté citado porque el uso fue extensivo en esta semana en cuanto a eso. Ahora, este pasaje también ha sido muy abusado. Ha sido utilizado para enseñar que la mujer no puede estar en la iglesia sin velo o sin gorro. Ha sido utilizado para decir que los varones deben tener su pelo en algún largo exacto. Pero debemos preguntarnos al comenzar, si el pasaje es tan difícil de entender, ¿por qué está en la Biblia? ¿Por qué Dios incluyó algo en la Biblia tan corintio y que es tan difícil de entender? Bueno, escuchen muy bien lo que voy a decir ahora. Hay cosas hoy que no voy a poder decirles con seguridad qué es lo que Pablo quiere decir. Pero en el medio de todo eso hay unas verdades eternas, tremendas en este pasaje. Entonces, cuando decimos, no entendemos esta aplicación de Pablo, pero la verdad eterna es esta, debemos prestar mucha atención, porque las verdades aquí no lo queremos perder. Son verdades muy importantes. Entonces, no dejamos que seamos muy distraídos por estas complicaciones. No perdemos las verdades por la oscuridad del texto. Ahora, déjame decir otra cosa antes de realmente arrancar. Las verdades tremendas y también las aplicaciones de Pablo aquí chocan fuertemente. Chocaron con la cultura de Corinto. Choquen tremendamente hoy con la cultura occidental. Choquen con la cultura eclesiástica. Y tengo que decir que algunas de las verdades hoy chocan con la cultura de nuestra iglesia. Entonces son verdades que debemos observar y prestar mucha atención. Debemos mirar en este pasaje en las verdades universales, eternas. Y debemos someternos a esas verdades universales, aunque choquen con la cultura occidental y con la cultura aún de nuestra iglesia. Ahora vamos a leer el texto. Ya van a ver algunos de los problemas y después, como siempre, vamos a tratar de ir versículo por versículo entendiendo lo que Pablo quiere decir. 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. El párrafo comienza en versículo 2. Dice así Pablo: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles.
Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Bueno, ya pueden ver, hay muchas cosas para ver en este pasaje. Déjame decir, antes de que arrancamos bien, lo que no enseña. Esto no está enseñando que hoy en Buenos Aires que la mujer debe venir a la iglesia usando velo o con gorro sobre su cabeza. Tampoco significa que podemos ponernos en la puerta y medir el largo del pelo del hombre para ver cuál es exactamente lo correcto. Pero sí, hoy veremos que Dios, escuchen bien, hoy veremos que Dios ha establecido un orden de autoridad y de sumisión. Y Pablo nos enseña hoy que el hombre y la mujer tenemos que respetar el orden en la adoración pública. Dios ha establecido un orden de autoridad y sumisión y el hombre y la mujer tenemos que respetar ese orden en la adoración pública. Y Pablo nos va a dar esa verdad y 4 argumentos universales para enseñar esa verdad eterna. Ahora, comenzamos entonces con la verdad eterna sobre el cual gira todo este pasaje, versículos 2 y 3. Pablo dice, sabéis que cuando erais gentiles, perdón, estoy con mi Biblia en otra página, estoy adelantado un mes. Versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Ahora, Pablo comienza introduciendo un nuevo tema. En versículo 2 comienza su introducción por decir algo muy sorprendente. Él dice, os alabo, hermanos, os alabo. Ahora, esto es la única vez que Pablo usa esa palabra en este libro. Él va a decir en el próximo mensaje, en versículo 17, por ejemplo, de capítulo 11, él dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y lo dice otra vez en versículo 22. Al final dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Aún en nuestro texto de hoy termina en versículo 16 diciendo, si alguno quiere ser contencioso, eso no es nuestra costumbre. Pero él comienza la carta diciendo, os alabo. ¿Y por qué les alababa? El versículo 2 dice, porque se acordaron de él y porque retenían las tradiciones o las enseñanzas, las instrucciones que él les había dado. Él está diciendo, ustedes se acuerdan de mí, se acuerdan de mi enseñanza, y el verbo es tiempo perfecto que es continuo. Continuamente se acuerdan de mí y mis enseñanzas. Y dice que retienen, versículo 2, las instrucciones tal como los entregué. Entonces, retener significa se aferran de esos, lo están guardando. Y instrucciones realmente es una palabra que significa como tradiciones, no tanto doctrina, no tanto teología, sino costumbres, aplicaciones, tradiciones pasados de una persona al otro. Entonces, Pablo acá está diciendo, a pesar de todos los problemas que estoy enfrentando, estoy consciente de que siguen escuchando mis consejos, siguen escuchando mi enseñanza, siguen agarrando a mis instrucciones, y por eso aún esta carta que mando sé que van a estar agarrándolo y aferrándose a eso y intentando seguir las costumbres, las acciones que yo les estoy mandando. Entonces, el tema que está por hablar es la práctica y que la práctica esté de acuerdo con la doctrina. Entonces, Pablo comienza con esa palabra de ánimo para comenzar con este nuevo tema. Ahora, el tema principal, la gran verdad eterna,
se encuentra en versículo 3. Déjame leerlo otra vez, porque si perdemos versículo 3, este párrafo no puede tener sentido. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo este párrafo gira alrededor de esta gran verdad eterna. Este versículo marca el orden divino de la autoridad. Pablo lo está aplicando como el orden divino de autoridad dentro de la iglesia. Ahora, siguen conmigo aquí porque tenemos que poner de acuerdo en cuanto a este versículo. Este orden divino fue establecido por Dios desde la creación. No es algo nuevo, no es algo cultural, no es algo para los corintios. Fue establecido desde la creación. No es opcional, no es cultural, no es, voy a decir, ecléctico. No puedo decir, mira, hay 3 frases acá en versículo 3. Voy a elegir 1 y 3, pero no número 2. Voy a elegir 1, pero no 2. Es todo o nada. Y como es el orden de Dios, debe ser todo. Ahora miramos lo que dice. Nos dice, Dios es cabeza de Cristo. Ahora piensen en eso por un momento. Si Cristo no se somete a Dios el Padre, no hay salvación. Porque Cristo obedeció al Padre, se sometió al Padre, hizo la voluntad del Padre cuando fue a la cruz. Si Dios no es la cabeza de Cristo, no hay salvación. Después dice, Cristo es la cabeza del varón. Y si el varón no se somete a Cristo como su cabeza, es perdido eternamente. No hay salvación sin que el hombre se somete a Cristo. No queremos perder ninguna de esas dos verdades. Es imposible. En cualquier de los dos casos estaríamos perdidos. Número 3, el varón es cabeza de la mujer. Ahora, allí sí, hoy en día, en muchas iglesias, muchos no quieren creer, no quieren aceptar este punto. Entonces, si la mujer no se somete al hombre, ¿qué tenemos? Hay desorden en la familia, hay desorden en la iglesia y hay desorden en la sociedad. Realmente es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, quiero que entendamos en primer lugar, versículo 3 tiene 3 distintos aspectos del orden divino de Dios. No podemos aceptar 2/3. No podemos decir que 2 de estos 3 son universales y uno es cultural. Si no es todo verdad, no es nada de verdad. Pero escuchen esto también. Si no es todo verdad, no hay salvación. Entonces, comenzando con versículo 3, tenemos que darnos cuenta que hay 3 aspectos aquí. Los 3 son igualmente verdad y los 3 tienen que ser aplicados a nuestras vidas. Ahora, ¿qué estaba pasando en Corinto? Otra vez no tenemos la carta que los corintios enviaron a Pablo, pero el problema aparente en Corinto es confusión entre el valor de la mujer delante de Dios y su rol dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Confusión en cuanto a su valor delante de Dios y su rol. Ahora debemos recordar que la mujer en Corinto vivía una realidad diferente de la mujer de hoy. En el mundo griego romano, la mujer fue una posesión. En muchas formas fue tratado casi como una esclava. En el mundo judío, el divorcio fue fácil y totalmente arbitrario. La mujer no tenía derechos, solamente el hombre. Había una oración del judío en aquel entonces y el judío decía así: gracias Señor que no soy esclavo, gentil o mujer. Eso fue la realidad de aquel entonces. Ahora viene el cristianismo, Cristo muere, Cristo resucita, se va escribiendo el Nuevo Testamento y de pronto Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay varón ni mujer. 1 Pedro 3:7, el apóstol Pedro dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Entonces, Pablo dice en Gálatas 3 que no hay diferencia y Pedro dice que
la mujer es coheredera y salvo por la misma gracia como el hombre. Entonces el cristianismo está diciendo que la mujer tiene igual valor delante de Dios. La mujer es igual al hombre en intelecto, habilidad, espiritualidad, su relación con Dios, su salvación, su lugar en el reino. Entonces de pronto en Corinto, cuando estos mundos chocan, algunas mujeres llevaron esta realidad de que delante de Dios somos todos iguales y lo llevaron a aplicarse en la adoración pública como si Dios había eliminado el orden de autoridad universal que él estableció desde la creación. Entonces, aparentemente algunas mujeres desafiaron el orden divino en la adoración pública. Ahora, vamos a volver para profundizar ahora, porque quería establecer que hay tres verdades aquí y no podemos aceptar dos. También quería establecer cuál es el problema aparente que Pablo está enfrentando. Ahora miramos en los tres puntos. Primero, son las tres autoridades establecidas por Dios. Primero, Dios el Padre es cabeza de Cristo. Ahora, algunas verdades rápidamente. Cristo no es inferior al Padre. Cristo es igual en deidad. Cristo es tanto Dios como el Padre. No hay diferencia. Sin embargo, Cristo se sometió. Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Filipenses 2:8 y 9, estando en condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Cristo fue obediente hasta la muerte al Padre. Cristo, siendo igual, se sometió a la autoridad del Padre. Ahora, hermanos, gloria a Dios y gracias a Dios por la sumisión de Cristo. No era inferior, pero se sometió y hizo la obra que nos salvó. En segundo lugar, Cristo es cabeza de todo hombre. Cristo es cabeza de todo hombre. Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es cabeza no solamente sobre la iglesia y sobre nosotros, es cabeza de todo, sobre todo principado y potestad, sobre todo poder. Conocemos bien Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. La cabeza de nuestra iglesia es Cristo. Él es la cabeza. Lo dice en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cristo es nuestra cabeza, Cristo es nuestro Señor. Él nos salvó y es Señor de nuestra vida. Él es sobre todas las cosas. Él es nuestra cabeza. Gloria a Dios que Cristo es tu cabeza. Implica que eres salvo. Implica que Él es tu Señor. Ahora dice en tercer lugar, el varón es cabeza de la mujer. Ahora aquí, en la cultura aún eclesiástica, vienen protestas. Pero eso es antiguo, eso es cultural, eso es para los corintios. No, versículo 3 es totalmente doctrinal, está marcando verdades eternas desde la creación y Pablo va a tratar de marcar eso acá. Esto es el punto del párrafo. Juan Calvino dijo, el propósito de Pablo es aclarar que la mujer sea sumisa y que el varón esté en autoridad. Ahora, ya vemos en versículo 3 que todos tenemos una cabeza. Todos tienen una cabeza. Hasta Cristo tiene una cabeza. El varón tiene una cabeza. La mujer tiene una cabeza. Entonces te hago dos preguntas antes de seguir. Pregúntate a ti mismo. ¿Quién es tu cabeza según Dios? ¿Quién es tu cabeza según Dios? Ahora, segundo, ¿quién es tu cabeza según tu práctica? ¿Quién es tu cabeza según tu manera de pensar? Y obviamente, si la práctica de tu vida en cuanto a tu cabeza no está de acuerdo con el orden establecido por Dios, vos necesitas arrepentirte
y haga que el orden puesto por Dios sea el orden de tu propia vida. Entonces, mientras que miramos ahora en 4 argumentos universales de Pablo para fortalecer, para explicar esta verdad eterna, recuerden siempre que esta es la verdad que estamos aclarando. Hay cosas ahora que no vamos a entender, algunos, pero Pablo siempre está enseñándonos que tenemos que seguir el orden divino establecido por Dios desde la creación. Ahora, 4 argumentos universales con ilustraciones culturales. Otra vez, déjame decir, hay una gran falta de información. Pablo va a hablar de muchas costumbres locales en Corinto. Los corintios entendieron por completo. A nosotros nos cuesta. Pero recuerden una vez más, les digo, no perdemos la verdad eterna en el medio de algunas cosas culturales, históricos que quizás no podemos entender por completo. Ahora, vamos a ver entonces 4 argumentos universales. Primer argumento, versículos 4 a 6. No avergonzar a tu autoridad. No avergonzar a tu autoridad. Versículo 4. Todo varón, ¿sabe qué? Antes de leerlo, déjame definir algunos términos. Así cuando lo leemos vamos a entenderlo mejor. Versículos 4 a 6. En primer lugar, cabeza, a veces aquí significa la cabeza, pero a veces también significa lo que dice versículo 3. La cabeza es mi autoridad. Entonces tengo que mirar en sí. Si soy un hombre y dice mi cabeza, puede estar hablando de Cristo. Si soy mujer y dice mi cabeza, puede estar hablando del varón. Segundo, la palabra afrenta. Creo que entendemos la palabra. Quizás entendemos la palabra mejor, deshonrar o avergonzar. Eso es lo que Pablo está diciendo, que no avergonzamos a nuestra cabeza, que no deshonramos, que no sea una desgracia. Ahora, vamos a leerlo ahora. Entonces, versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubre. Ahora vamos a comenzar en versículo 4 con el varón. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora, estamos hablando, vamos a usar la frase adoración pública. Está hablando de orar y profetizar. En este caso sería orar y predicar, o orar y utilizar el don de profecía también en aquel entonces. Pablo está diciendo que el hombre no debe hacerlo con la cabeza cubierta. No cubierta ni con gorro, ni con velo, ni con pelo largo. En el tiempo de Pablo entendemos que los sacerdotes paganos cubrieron su cabeza para llevar sus sacrificios. Pablo dice, el hombre en la reunión de la iglesia no. En el mundo romano, pelo largo para el varón fue algo afeminado. Fue parte de la cultura de homosexualidad que ellos tenían en aquel entonces. Entonces Pablo está diciendo que el hombre no debe ir con la cabeza cubierta en esa forma. Pablo está diciendo que no es varonil. Ya estaban teniendo lo que hoy nosotros conocemos muy bien, que yo voy a llamar confusión de género. Pablo está diciendo, el varón en versículo 4 no está asumiendo el rol varonil. Y eso es lo que Pablo está diciendo que debe hacer. Y dice que cuando hace su ministerio, su adoración pública con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Ahora, ¿está haciendo que afrenta esta cabeza? No, está diciendo que está afrentando a su cabeza, que es Cristo. Es avergonzoso a Cristo. Porque cuando pone su gorro, Pablo está diciendo, cuando cubre su cabeza con algo que no le corresponde, no está reconociendo su autoridad. Está haciendo una inversión de roles, está haciendo una inversión de género, está poniendo algo que la mujer debe haber puesto, está demostrando sumisión, pero no a Cristo.
Entonces Pablo está diciendo al hombre, no pongas nada, no tengas nada en la cabeza que puede hacernos pensar de paganos, que puede hacernos pensar de homosexualidad, que puede confundirnos en cuanto a tu género, que no te deja ser muy varonil, porque eso es una vergüenza a tu cabeza, que es Cristo. No estás reconociendo su autoridad. Ahora, versículo 5, la mujer. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Entonces, otra vez estamos hablando de la mujer con la adoración pública. Ahora, déjame hacer una pausa muy breve aquí. No quiero hacerlo, pero es necesario porque esto no es parte del argumento. Vamos a ver en unos meses, cuando llegamos a 1 Corintios 14:34, que la mujer en la iglesia no ministra en esa manera. Pablo va a decir en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, que la mujer debe guardar silencio en la congregación. En 1 Timoteo 2:12 dice Pablo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces Pablo aquí no está hablando de que la mujer profetiza predicando a los hombres, sino está diciendo posiblemente que está ministrando a otras mujeres o que está ministrando a los niños. Tito 2, 3 y 4 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, y después dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, vamos a hablar bien de eso cuando llegamos a 1 Corintios 14, pero no quiere dejar la confusión aquí. Está hablando de adoración pública, no está hablando aquí de que la mujer predica a los hombres, porque eso está prohibido en otros pasajes y acá no está diciendo eso. Pero ¿qué está diciendo entonces? Que la mujer, versículo 5, que participa en adoración pública con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. La mujer descubierta en aquel entonces fue muy mal visto, fue mal visto en su cultura. Fue considerado que la mujer que fue con la cabeza descubierta quería llamar la atención a los hombres. Era rebeldía contra su propio marido. Fue muy mal visto. Podemos pensar hoy en mujeres de muchos países del Medio Oriente hoy. Ellos vienen con velo puesto o aún más. Y la idea que ellos tienen, nosotros vemos eso como si son esclavas, pero en sus culturas, ellos se cubren para no exponerse a otros hombres. Lo ponen para reservar su hermosura solamente para su marido. El velo es su protección inviolable de su modestia y su pureza. Hoy en día las mujeres andan por la calle y muchas no protegen su modestia, no protegen su pureza, y muchos escuchan insultos de los varones, comentarios de los varones. A algunas mujeres les gusta, a algunos no les gusta, pero Pablo está diciendo en su cultura que la mujer no debe venir a la iglesia con la cabeza descubierta por esas razones. Es avergonzoso a su marido cubrirse. Mire lo que dice. Afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Es el marido. Y cuando ella fue con la cabeza descubierto, avergonzaba a su marido. Porque cubrirse era una declaración de su devoción a su marido. Fue una declaración de su exclusividad a su marido. Fue una declaración también de su sumisión a Dios. Entonces Pablo dice en Corinto que la mujer que fue a adorar en público con la cabeza descubierta avergonzaba a su marido. Ahora Pablo sigue al final del versículo 5 con lo que yo voy a llamar una ilustración límite. Es una ilustración muy fuerte que Pablo utilizó en aquel entonces. Mire lo que dice la mitad del versículo 5. Porque lo mismo es que se hubiese rapado. Está diciendo que si ella viene a la iglesia sin cobertura, es tan avergonzoso, es lo mismo que se hubiera afectado la cabeza. Si se hubiera rapado, versículo 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Es un mandato eso, que se corta. Está diciendo, si no quiere cubrirse, mandato, que se corte. Y después dice, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, otro mandato, que se cubra.
Entonces, debemos preguntarnos, ¿fue una vergüenza en aquel entonces para la mujer raparse? Afeitar la cabeza. Bueno, sí. Los que hicieron eso en Corinto fueron las prostitutas. Las prostitutas del templo vinieron a identificándose con la cabeza rapada. El predicador Crisóstomo dice en el tercer siglo que un castigo a la mujer por adulterio para identificarla fue que la raparon. También en el tiempo de Pablo fue una costumbre de lesbianismo, de raparse. Era un rechazo de la feminidad de la mujer. Entonces Pablo dice, es una vergüenza para la mujer raparse. Pero Pablo está diciendo esto. Raparse sería demostrar por afuera la rebeldía que tenés en tu corazón. Porque si es una vergüenza raparse, identificarse con prostitutas y lesbianas, también es rebeldía a la autoridad venir a adorar con la cabeza descubierta. Entonces Pablo está hablando del corazón. La cabeza descubierta fue una vergüenza para el marido, fue un rechazo del orden de Dios. Y Pablo está diciendo, si vas a hacer eso, rapate, porque tu rebeldía es evidente y es una vergüenza. Entonces, Pablo nos dice en este primer argumento de no avergonzar a tu cabeza. Varón, que seas varonil, que no haya confusión de género, que seas un líder en tu hogar, que seas un líder en la iglesia, que solo te sometes a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mujer, que seas una mujer femenina, que no haya confusión de género. Y que seas sumisa a tu marido, sumisa a las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia. Honrada a tu marido, no le hagas pasar vergüenza. Guardad tu hermosura para él. Entonces, eso es el primer argumento que Pablo nos da. Segundo argumento, versículos 7 a 10. No niegues la creación de Dios. No niegues la creación de Dios. Dice versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, Pablo comienza con el varón acá en versículo 7. Él dice, el varón es la imagen y gloria de Dios y por eso no debe cubrirse. Ahora, déjame decir que la mujer también está hecha a imagen de Dios. Y también debemos decir que la mujer debe vivir su vida para la gloria de Dios. Vimos eso la semana pasada. Pero aquí Pablo está diciendo en forma muy específica que el hombre es imagen y gloria de Dios y la mujer es imagen de Dios y gloria de su marido. Así que vamos a desarrollar toda esa idea otra vez que puede ser chocante en nuestra cultura, pero es lo que Dios dice aquí. Ahora, entonces, el varón es imagen y gloria de Dios. Comparando otros pasajes, parece que la diferencia y lo que Pablo está diciendo es que la gloria que es el hombre, la gloria de Dios es su dominio. Dios le dio al hombre dominio y lo dio antes de que hizo la mujer. Escuchen bien estas palabras en Salmo 8, versículos 4 a 8. El salmista dice así, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo eso, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Qué está diciendo? Delegaste todo esto al hombre, le coronaste al hombre de gloria y de honra y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Génesis 2:15, antes que Dios hizo el hombre, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén
para que lo labrara y guardase. Versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado de campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán fue encargado de toda la creación antes de que Dios hizo la mujer. Quizás uno dice, bueno, pero quizás eso cambió en la caída. Cuando el hombre pecó, quizás esa gloria y ese dominio perdió. No, al contrario. En Génesis 3:16, Dios dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, no solamente no cambió allí, sino se fortaleció en ese momento. Entonces, ¿qué significa? Otra vez, esto choca un poco con nuestro pensamiento como pecadores, pero el dominio que Dios dio al hombre es la gloria de Dios. Es una gran responsabilidad, hombres, el dominio que el Señor nos dio a nosotros. Pero ese dominio es la gloria de Dios. Él hizo su obra y lo delegó a nosotros. Ahora, después nos dice aquí en versículo 7, pero la mujer es la gloria del varón. Ay, qué chocante que uno podía pensar que la mujer es la gloria del varón. Déjame aclarar algo muy obvio. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Y yo lo predico porque Dios lo dice y debemos creerlo porque Dios lo dice y debemos vivir de acuerdo con eso porque Dios lo dice y siempre lo que Dios dice es mejor para nosotros. ¿En qué sentido es la mujer la gloria del varón? Bueno, vemos que fue creado cuando Dios vio que no había una ayuda idónea para el hombre. En Génesis 2:18 dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué fue creado la mujer? Para ser ayuda idónea para el hombre. Sí, mujeres en este momento pueden decir, claro, el hombre necesita ayuda. Es verdad. Dios lo reconoció. Entonces creó a ti para ser la ayuda que el hombre necesita. Y la ayuda idónea, la ayuda complementaria, una ayuda que no es totalmente igual, en cierta forma es opuesto, es lo que está enfrente, es complementario. Pero le puedo decir a todas las damas, basado en la palabra de Dios, no en nada cultural, que ayudar a tu marido es el propósito por lo cual fuiste creado y es donde vas a encontrar tu mayor bien y tu mayor gozo. Hay una lucha contra eso hoy en día, no produce gozo, no produce bien. Esto es lo que dice Dios y Dios siempre tiene razón. En Proverbios 31:23, recuerden la mujer allí en Proverbios 31, la mujer virtuosa, y dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Este hombre, por tener una mujer virtuosa, es conocido. Él se sienta con los ancianos, él está gobernando. Entonces Dios está diciendo a las mujeres hoy, seas la gloria de tu marido. Tenemos un dicho, ¿no? Atrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Es verdad. Es verdad. Es así. Cualquier hombre que dice que logró lo que logró en la vida sin su esposa es un necio. Y aquí vemos que Dios preparó la mujer para ser la ayuda idónea que los hombres tanto lo necesitamos. Y ahora en nuestro texto está diciendo que ella es la gloria del varón. Ahora, ¿qué es el argumento de Pablo? Versículo 8. Él dice allí, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. El argumento de Pablo es que la mujer procede del varón. Dios creó tantos animales y después creó el hombre. Dios no creó ninguna otra cosa así como hizo el hombre y la mujer. Siempre lo hizo en pareja, siempre lo hizo en general. ¿Por qué Dios hizo el hombre y después más adelante hizo la mujer? No lo sabemos, pero fue el plan de Dios. Y aquí vemos que Pablo dice, Dios lo hizo así. La mujer procede del hombre, no al revés. Entonces, la mujer fue creado
procediendo del hombre. Es el único que Dios hizo así. Esto combina con versículo 9, que dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ya hemos visto esto, pero Pablo lo está marcando aquí. El Señor vio al hombre solo y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18, no es bueno. Sabemos que el hombre le cuesta funcionar solo. El hombre no quiere estar solo. El hombre necesita una ayuda y Dios lo reconoció. ¿Y qué ayuda le dio? Una ayuda idónea. Una ayuda idónea. No es inferior, simplemente es idónea, es distinta. Y fue creada por causa del hombre. Versículo 10. Por lo cual, Pablo dice, basado en este argumento de la creación, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El resultado de este argumento de la creación es que en la adoración pública, la mujer tiene que someterse a la autoridad que Dios puso sobre ella, que es su marido. En el tiempo de los corintios, eso podía ser simbolizado por la señal de autoridad que fue el velo. Eso no es el punto. Para nuestra cultura, el punto es que la mujer, tomando en cuenta el orden de la creación, debe adorar públicamente en sumisión a su autoridad, que es el varón. Tiene que ser así. Mire, déjame ilustrarlo así. Puede ser que haya una mujer que predica mejor que el pastor. Hay predicadoras excelentes, pero esa predicadora excelente con esa gran habilidad tiene que someterse al orden de Dios. No debe pensar en ser pastora porque eso no es el orden de Dios. No debe intentar usurpar la autoridad que Dios dio al hombre, sino ella se somete al diseño divino. Dios le da amplio ministerio. Vamos a hablar de eso más adelante hoy. Amplio ministerio. Pero Pablo argumenta, por el orden de la creación y desde la creación, debe participar en público en su misión al varón de acuerdo con el orden divino. Ahora, hay una frase en versículo 10 vamos a mencionar nomás. Dice que hace esto por causa de los ángeles. Ahora, déjame decir acá, nadie sabe exactamente lo que Pablo quería decir con eso. Hay muchas teorías, hay muchas ideas. Yo voy a solamente decir algunas cosas que sabemos que son verdades y que yo creo que pueden tener aplicación aquí. Primero, sabemos que los ángeles nos observan. Ellos están mirando en lo que nosotros hacemos. Salmo 138:1, donde ángeles está traducido por la palabra dioses, dice así: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Está diciendo, delante de los ángeles cantaré salmos a ti, Señor. Los ángeles están observando. 1 Pedro 1:12 dice, estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles miran en cosas, anhelan ver cosas, están observando. Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cada vez que un pecador se arrepiente, los ángeles tienen gozo. Entonces los ángeles están observando. Déjame decir también que los ángeles son celosos por la gloria de Dios. Tenemos famosamente en Isaías 6:3, dice que uno de los ángeles dijo a otros, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles cantan, santo, santo es Dios. Ellos son celosos de su santidad y la alaban por su santidad. Otro ejemplo está en Hechos 12:21-23, ¿recuerdan? Dice, en un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre.
Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. El ángel intervino porque el hombre no dio gloria a Dios. Entonces los ángeles nos observan. Los ángeles son celosos de la gloria de Dios. Los ángeles conocen el orden divino que hemos visto en versículo 3. Entonces, quizás, conociendo la naturaleza de los ángeles y cómo están, sabiendo que nos observan y que conocen el orden, Pablo está diciendo, no nieguen el orden de autoridad establecido desde la creación. Los ángeles también te están mirando. Si eso es lo que significa por los ángeles, no puedo estar 100% seguro. Lo que sí sé que Pablo está diciendo es, sométete al orden que Dios estableció en la creación. Se ve en que el hombre fue creado primero y se ve en que la mujer fue creado por causa del hombre. El tercer argumento, versículos 11 y 12. Tercer argumento es, no abuses de su autoridad. Dice así, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Ahora Pablo, tomando en cuenta todo su argumento acá, quiere decir algo que es más específicamente para nosotros los varones. No abuses de su autoridad. ¿Saben qué? Es evidente en el mundo que Satanás quiere destruir el orden instituido de Dios, por Dios. Él quiere invertir los roles. Él quiere que los hombres seamos sumisos. Él quiere que las mujeres sean rebeldes. Él quiere que ellas busquen tener poder sobre el hombre. Él quiere confusión de género. Está trabajando en esas áreas aparentemente. Pero hay otra cosa que hemos visto en la historia que Satanás hace. Y eso es, toma este orden divino, hermoso de Dios, y en las manos del hombre pecador ha sido abusado, el abuso de roles. El hombre que es tirano, egoísta, caprichoso. Y esto no es mejor que el hombre abuse de su poder que la mujer esté rebelde. Son dos cosas que no agradan a Dios. Son dos perversiones de la autoridad de Dios. Entonces Pablo dice acá que el hombre no es superior. Dice en versículo 12, la última frase, todo procede de Dios. Todo procedemos de Dios. ¿Recuerdan Gálatas 3:28 otra vez? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos procedemos de Dios. Otra vez 1 Pedro 3:7 dice que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. Ese es salvo por la misma gracia como el hombre. Es coheredera igual como el hombre. Y nos dice en versículo 12 que es verdad que la mujer procede del varón. Pablo ya dijo eso y ahora lo repite, pero dice, pero ojo, también el varón nace de la mujer. Entonces al final, la mujer vino del varón y el varón viene de la mujer. Entonces Pablo está diciendo, no vayas a creer que eres superior, hombre, porque no eres. Es simplemente una cuestión de roles. En versículo 11 quiero que observen una palabra muy simple que es la palabra sin. Ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Eso significa que no se puede separar. No ministramos por separados, ministramos juntos. Estamos en el ministerio juntos. Hay distintos roles, pero estamos todos en la misma iglesia, estamos todos en conjunto. En Hechos 1:14, el día de Pentecostés, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Están esperando el día de Pentecostés con las mujeres, con María, todos juntos. En Hechos 16:40, en Filipos, dice que saliendo de la cárcel, Pablo y Silas entraron en la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia ministraba a los apóstoles. Lidia, que fue nuevo convertido, una mujer, Dios la utilizó en gran manera.
En Hechos 18, 24 a 26, vemos el ministerio de Priscila. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, y hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Tenemos un gran predicador que Dios utilizó en gran manera, y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y su marido Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila participó en eso. Priscila enseñaba al hombre en privado, el gran predicador. En Romanos 16 tenemos Pablo saludando una serie de mujeres. Dice en versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa o sierva mejor de la iglesia de Cencrea. Versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. No hace diferencia. Como matrimonio y por individuo estaban juntos, colaboradores de Pablo. Versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Todos estos pasajes y muchos más marcan el hecho de que la mujer tiene un gran ministerio y ministra junto con los hombres. Hay distinción de roles, pero los dos tienen el mismo valor delante de Dios y los dos tienen ministerios sumamente importantes. Nos dice en 1 Timoteo 2:15 que la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. La Biblia dice que la mujer no debe enseñar a los hombres en público, pero la mujer forma hombres en la obra de Dios, engendrando hijos, ministrando a sus hijos, formando a sus hijos, como Eunice y Loida hicieron en la palabra de Dios. Entonces, la mujer tiene gran importancia en el ministerio de la iglesia. No puedo imaginar nuestra iglesia sin el ministerio de tantas mujeres de Dios. Entonces, hombres, reconocemos que Dios nos dio autoridad. Dios nos dio dominio. Eso es la gloria de Él. No debemos abusarlo. Nunca, ni en el hogar, ni en la iglesia. No debemos abusarlo. Es algo por lo cual vamos a rendir cuenta delante de Dios. Y damos gracias a Dios por las mujeres y sus ministerios en la iglesia, en el hogar, en el mundo de hoy. Pero vamos al cuarto argumento de Pablo, porque hay muchos aquí. En el cuarto, y probablemente es más difícil de entender, Pablo dice, juzgad la autoridad por la naturaleza. Juzgad la autoridad por la naturaleza. Versículo 13 en adelante dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo dice, juzgad, imperativo, mandato, lo mismo que dijo en 10:15. Ya juzguen mis argumentos, van a ver que son buenos. Entonces juzguen ustedes. Y él hace dos preguntas retóricas, como le gusta hacer. Versículos 13. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Es propio? Quiere decir, ¿es decoroso? ¿Es apropiado? La respuesta es no. No es decoroso, es deshonroso que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Segunda pregunta retórica, versículo 15. ¿No se enseña la naturaleza que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? La respuesta de Pablo a la pregunta retórica, sí. La naturaleza enseña que para el hombre es deshonroso dejar crecer el cabello.
Ahora, la pregunta que debemos tener nosotros es, ¿cómo es que nos enseña eso la naturaleza? Yo diría, en primer lugar, que es muy difícil saber. No es el punto, podemos entender lo que Pablo está diciendo sin entenderlo, pero propongo dos cosas. Es muy posible que él está diciendo, no te enseña el orden natural de las cosas, el orden natural de la creación, todo lo que he visto, no todo lo que he hablado de la creación de Dios, el orden natural nos enseña estas cosas. Es muy posible que quiere decir eso. Hay otra posibilidad, y voy a citar a MacArthur porque él propuso esto. No sé realmente, sé que es así, pero no sé hasta qué punto científicamente todo esto funciona. Pero él decía esto. Él decía que hay 3 pasos del crecimiento del cabello en el hombre. Hay tiempo de formación, hay tiempo de madurez y hay tiempo de perderse, de perder el pelo. Y MacArthur dijo que el testosterone, creo que es así, del hombre, que tiene el hombre, lleva al hombre a paso 3 mucho más rápido. Entonces el hombre, mucho más joven y mucho más probable, mucho más rápido, se va perdiendo el pelo. Para la mujer que tiene estrógeno, le queda mucho tiempo en paso 1 y es muy difícil que llegue a paso 3. Yo no sé si es un buen argumento o no, es interesante porque estamos tratando de entender algo que Pablo no explica, porque él dice que la naturaleza enseña esto. Pero la conclusión será igual si entendemos ese punto o no. La conclusión enseñado es deshonroso para el varón dejarse crecer el cabello, es lo que Pablo está diciendo, es deshonroso. Produce confusión de género. En el tiempo de Pablo fue identificación afeminada. Y vemos que Pablo dice que dejar crecer el cabello es honroso para la mujer. Y la palabra honroso realmente creo que más fuerte es la palabra doxa, que significa gloria. La gloria de la mujer es su pelo. Le hace estar muy femenina. En toda la historia, la mujer se ha enfocado en su cabello y la mujer ha arreglado su cabello y Pablo está diciendo que es su gloria, es su honra. Y en el tiempo de Pablo, algunos, como hemos hablado ya, que las prostitutas estaban rapando sus cabezas, estaban usando su cabello para hacer declaraciones de rebeldía. Y acá, aunque es difícil, porque estamos hablando de verdades y culturas, quiero decir, tengan cuidado, mujeres, porque hoy también veo muchas mujeres manifestando su rebeldía contra el orden de Dios con su cabello. Vienen rapados, no es nada raro. Vienen medio rapados, vienen con cosas rarísimas. No estoy diciendo en sí que eso en sí sería pecado, porque creo que a Dios no le importa en sí cómo es el pelo, si no importa cómo es tu corazón, pero muchas veces esos colores raros y cosas extremos, pelo rapado, son marcas de rebeldía. No es el tema del pelo, es un tema de corazón, pero tengamos cuidado con el corazón y también con esas declaraciones que se ven hoy en día. Hoy en día miramos alrededor y tantas veces no sabemos si alguien es varón o mujer por su pelo, por su ropa, por su actitud, por su forma de ser. Pablo está diciendo, él está diciendo, eso está mal. Dios hizo hombre y mujer. No hay confusión de género. Debe ser muy claro quiénes somos. Entonces, el principio claro de la naturaleza aquí, según Pablo, es que Dios nos hizo distintos. En el principio, en capítulo 2, Dios hizo el hombre, hizo la mujer. No hizo nadie más. No hizo medio hombre y medio mujer. Vivimos en un tiempo de tanta confusión, pero la Biblia no hay confusión. Entonces Pablo dice, nos hizo distintos. No hay confusión de género.
Hoy en día en muchos lugares están prohibiendo el uso de los pronombres él y ella. Como que no podemos diferenciar entre él y ella. Hermanos, nosotros tenemos que celebrar la creación de Dios. Celebrar que que Dios hizo el hombre y la mujer. Celebrar que el hombre es masculino y la mujer es femenina. Celebrar que Dios hizo a la mujer como ayuda idónea, la hizo diferente de nosotros los hombres. Debemos celebrar lo que Dios hizo, no huir de eso, no dejar que Satanás confunde el mundo entero. Sino Pablo está diciendo, la naturaleza nos enseña que Dios nos hizo distintos, celebramos esas diferencias. Somos iguales en intelecto, somos iguales espiritualmente, somos iguales en habilidades, somos distintos en nuestros roles y Dios nos hizo distintos. Gracias a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo termina en versículo 16 diciendo, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, no tenemos tal costumbre. Está diciendo, el que quiere combatir, el que quiere salir a pelear, no peleamos por estas cosas. No es la costumbre en las iglesias pelear por estas cosas. Entonces, tampoco nosotros vamos a pelear por estas cosas. Y tenemos que diferenciar acá entre lo que fue la cultura de Corinto y lo que son verdades universales, argumentos universales y situaciones de corazón. No vamos a decir, mujeres, vengan a la iglesia con velo o con la cabeza cubierta, porque eso no fue el punto de Pablo. Eso fue cultural en el tiempo de Corinto. No vamos a decir, hombres, vamos a estar en la puerta midiendo tu pelo, como hicieron a mí en la facultad bíblica. No vamos a hacer eso. Eso no es el punto. ¿Qué es la verdad eterna aquí? Y eso es lo que no queremos perder. Es Dios quien puso el orden. Es que Dios quien ordenó la autoridad en el universo. Así que varones, nos sometemos a Cristo por completo. No nos sometemos a nuestras esposas. No nos sometemos a las mujeres en la iglesia. Les tratamos con amor. Les tratamos con consideración. Pensamos como vimos la semana pasada, cada uno pensando en lo del otro, en el bien del otro. Pero, varones, el Señor nos puso aquí con la autoridad de parte de Él para liderar a nuestra familia espiritualmente con amor y para liderar a la iglesia espiritualmente con amor. Que seamos varones, que seamos masculinos, que seamos lo que Dios nos creó hacer, que tengamos dominio amoroso para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Está diciendo a la mujer, sométete a tu marido, sométete a tu marido. Eso es el orden de Dios. Sométete también a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Tenés amplio ministerio, tenés grandes oportunidades. No está diciendo que es inferior porque no eres, pero hay distintos roles. Ahora, ¿cuáles cosas tenemos que considerar? Lo que hemos visto hoy. Primero, no seas rebelde a tu autoridad. No seas una vergüenza a tu autoridad. Sométete a tu autoridad. Segundo, no rechaces el diseño de Dios. El Señor diseñó las cosas como Él quería, según su sabiduría. No lo rechaces basado en la cultura y lo que nosotros hemos aprendido hoy en día. Número 3, especialmente varones, no abuses de la autoridad dado por Dios. Varones, Dios nos ha encargado una gran responsabilidad. Nuestra liderazgo tiene que ser varonil, tiene que ser masculino, pero tiene que ser amoroso y tiene que someterse a la gloria de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, no lo podemos abusar. Ni los maridos, ni nosotros los pastores, diáconos y líderes en la iglesia. Número 4, no confundes los géneros. Varón, seas varonil, seas un líder, seas un hombre. Aceptes tu responsabilidad de liderar, aunque te cueste, hágalo con amor. Mujer, seas mujer. No tengas miedo de ser femenina. Está tan mal visto hoy. Eso es tan triste eso. Dios te creó para eso. No luches contra la creación de Dios. Sea mujer. Seas la gloria de tu marido. Así Dios te diseñó.
Allí vas a encontrar tu mayor felicidad. Hoy en día hay confusión de género por todas partes, entonces estas verdades de Pablo son fundamentales. Tenemos que entenderlos y practicarlos y enseñarlos a nuestros hijos, porque toda la cultura nos enseña otra cosa. Pero date cuenta que no estamos hablando principalmente aquí de pelo o de gorros o de velos, sino estamos hablando del corazón. Corazones sumisos al orden divino que Dios estableció. Corazones que reconocen la autoridad que Dios puso sobre cada uno de nosotros. Corazones que están dispuestos a obedecer a Dios, aunque sea difícil, aunque sea anticultural, aunque nadie más lo entiende. Si fue importante en Corinto, es sumamente importante hoy en día. Hermanos, no luchamos contra el orden divino. Abrazamos el orden divino. Nos ubicamos dentro del orden divino. Y quiero hacerte una pregunta que hice al principio. Según versículo 3, ¿quién es tu cabeza? Ahora, según tu práctica hasta ahora, ¿quién ha sido tu cabeza? Y ahora te invito a asegurar que desde ahora en más, la cabeza en la práctica de tu vida sea la cabeza que Dios ha establecido en versículo 3. Quiero terminar simplemente para, si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, quizás si no conoces a Cristo, esto viene muy chocante porque es muy anticultural hoy, pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y lo predicamos porque sabemos que es verdad. Pero si no conoces a Cristo como Salvador, necesitas arrepentirte de tus pecados y poner su fe en Cristo antes de todas las cosas. Recuerden que dijimos que en Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es Dios, pero Él vino a la tierra, se sometió a la voluntad de su Padre, se sometió y se obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz, que fue la muerte más humillante que el hombre ha diseñado. Cristo fue a la cruz, pero no por sus propios pecados, porque Él nunca pecó. Él fue a la cruz por tus pecados y por mis pecados. Él murió por nosotros. Él quiere ser tu Salvador. Él murió para salvarte. Quiero decirte en este día que tú no puedes salvar a ti mismo. La Biblia dice que naciste en pecado, que estás muerto en tus pecados, que no vas a poder abandonar a tu pecado por completo, nunca. Ya te das cuenta de eso. Entonces, ¿qué es tu única respuesta? Necesitas de un Salvador. Y Cristo, siendo Dios mismo, vino para ser tu Salvador. Él murió en la cruz y tus pecados fueron cargados sobre Él. La paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir por tus pecados. Cristo murió en tu lugar. Y después Él resucitó de los muertos en victoria sobre la muerte, en victoria sobre el pecado. Y Él te invita hoy a venir a Él y decirle de corazón, creyendo, Señor, soy un pecador, ay de mí, no puedo dejar de pecar, me arrepiento de mis pecados. No tengo nada para ofrecerte, pero vengo a ti arrepentido, creyendo que Jesús murió en mi lugar. Pido que me salves. La Biblia dice que el que viene arrepentido y poniendo su fe en Cristo, el Señor le perdonará y el Señor le dará vida eterna. ¿Por qué no vengas ahora mismo a Él? Él está presente donde estás tú. Decile al Señor, Señor, está hablando de mí. Soy un pecador. Estoy arrepentido. Creo que Jesús es Dios. Creo que murió y resucitó. Sálvame, Señor. Y Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Aunque hay cosas culturales que no podemos entender con toda seguridad, te damos gracias por las grandes verdades eternas que encontramos aquí. Qué grandes que son y qué importantes hoy en día. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como hermanos, a no luchar entre la cultura y tu palabra, sino a simplemente someternos a tu palabra y obedecer tu palabra. Que reconocemos tu orden divino y que nos ponemos a vivir de acuerdo con eso. Ayúdanos, Señor, a los hombres que no abusamos de ese gran dominio que tú nos has delegado a nosotros,
Ayúdanos, Señor, a ser fieles con esa gran responsabilidad que nos has dado. Ayúdanos, Señor. Ayuda a las damas que puedan con gozo y alegría someterse a su cabeza que tú has establecido, que es su marido y el hombre en la iglesia. Que sea un gozo y no una dificultad, que estén contentos porque están cumpliendo con tu orden y que encuentren allí su mayor gozo. Ayúdanos, Señor, en la iglesia a servirte juntos, hombres y mujeres, matrimonios, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a no contribuir a esta gran confusión de género que hay hoy en día. Que los hombres, que seamos líderes, amorosos, pero decisivos, que aceptamos lo que nos has delegado, que seamos masculinos, que seamos lo que tú nos creaste hacer. Pedimos, Señor, por las damas, que tampoco contribuyan a la confusión de género, que sean femeninas, que sean las mujeres que tú les creaste hacer, que haya distinción y que celebramos esas distinciones. Pedimos, Señor, que tú seas glorificado en nuestra respuesta a todas estas verdades que hemos visto hoy. Y pido, si hay alguien presente que no ha conocido a Cristo, pedimos que hoy pueda reconocer su pecado y que está en camino al infierno y que hoy podía poner su fe en el Señor Jesucristo. Pedimos que tú obres en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, como dije al principio del mensaje, si Dios quiere, es el último que vamos a predicar así desde mi oficina. Si Dios quiere, el domingo que viene estaremos predicando en la iglesia. Así que vamos a estar avisando, vamos a estar compartiendo cómo vamos a estar haciendo las cosas, pero damos gracias a Dios por esa posibilidad. Y oren que podamos mantener bien los protocolos, que podamos organizar también cada reunión y que podamos tener la oportunidad de tener mayor comunión y comunicar la palabra de Dios juntos en el mismo lugar. Así que el Señor les bendiga. Estén esperando el domingo y el lunes algunos informes sobre oportunidades futuras que el Señor nos está ofreciendo. Que el Señor les bendiga. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a cantar el himno que dice: muchas veces he pensado, porque vienen aflicciones, porque vienen pruebas y dolor. Muchas veces he pensado, porque vienen aflicciones, porque vienen pruebas y dolor. Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia y me muestra que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo he confiado en Cristo, yo he confiado en Dios. Vencedor, vencedor, ahora yo soy más que vencedor. Yo doy gracias a mi Cristo por los valles y montañas, por caminos y veredas donde me llevó. Pues si no tengo problemas, no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. Vencedor, vencedor, yo he confiado en Cristo, yo he confiado en Dios. Vencedor, vencedor, ahora yo soy
soy más que vencedor.